Bienvenidos al Lado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este ONUS y yo creo que este va a ser el último vídeo porque ya vemos aquí que el general romano está a punto de caer y tengo yo por aquí mi general también, que no sé si estará a punto de caer, pero va a tener toda la pinta porque posiblemente me ataquen por aquí, por este flanco, los romanos y lo tendremos bastante complicado. Muy bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues voy a contaros un poquito de lo que pasó en el vídeo anterior, que el ejército romano se nos está echando encima. Lo que pasa es que los príncipes son muy buenos, pero son muy lentos, entonces cuando lleguen, pues posiblemente nos van a machacar, sobre todo estos de aquí que están a buena distancia, vamos, están a distancia de uno y poquito, uno a uno, está a distancia de uno, con lo cual vendrán y nos van a atacar. Estos de aquí también no van a poder atacar, yo creo que, buah, ya te digo, por la retaguardia, sin ningún problema. Y estos de aquí, pues bueno, ya veremos. Primero de todo, ¿qué hay que hacer? Vamos a sacar las tres cartas para el bot, ¿vale? Vamos a sacar las tres cartitas, a ver qué es lo que va a hacer el bot. Y el bot ha sacado mucho movimiento. Y a ver, aquí, este no va a poder utilizar porque no hay oficiales que hayan caído, pero este de aquí sí, que es movilizar según el valor del liderazgo, así que va a poder movilizar a todo, ¿vale? Va a poder utilizar estas cartas, así que esto se va y va a movilizar a todas sus tropas. Muy bien, pues como las dos cartas son iguales, ¿vale? Las dos cartas de movilización son iguales, no va a haber ningún problema. Así que tiene un liderazgo de 6, liderazgo de 6, ¿vale? Entonces va a poder mover 6 más otra carta que ha jugado, son 12, con lo cual puede mover todas. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues vamos a empezar moviendo, como ya vamos a ir activando ya todas las unidades. Y lo primero que va a hacer va a ser mover esta de aquí. Vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Venga, vamos por aquí. Movemos 3, que se mueve aquí. Fenomenal. Estos 3 que se va a mover aquí. Perdón, esto estaba así. ¿Vale? No puede tocarlo, no puede solapar, así que se queda aquí, con un poquito de distancia. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Ahora, estos que vienen aquí. Vale. Estos vienen aquí y van a envolverme perfectamente. A ver, una cosa que he hecho un poco regular. Esto tendría que ser así. Vale. Y ahora estos van a envolver mi envoltura. Bueno, pues en esta situación tan rara que se nos ha dado, o se nos está dando aquí tan complicado, pues esto quedaría así. He tenido que hacer una gran consulta porque esto evidentemente pues no está en las reglas porque es algo muy raro. Pues esto ocurre una vez cada millón de partidas, por lo menos. Pero vamos, después de haberlo hablado, discutido y demás, tanto con el autor como con otra gente, colaboradores y demás, pues al final se ha acordado que esto va a tener que ser así, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a ver esto, estos príncipes van a girar aquí, ¿vale? Entonces va a moverse uno, se van a mover uno, venga, vamos a mover uno y el otro se van a girar. Se van a girar por este lado y atacarán por la retaguardia. Y van a atacar solo con 3. ¿Podría poner aquí? Sí, porque como solamente pueden hacer la carga frontal, aquí no podrían atacar. Así que esto vendría aquí así. Pero con estos no se pueden enfrentar, ¿vale? Con estos no se enfrentan. Bueno, ¿por qué no se enfrentan? Porque las cargas siempre se hacen, como ya os dije desde el principio de los tiempos, ¿vale? Las cargas siempre se hacen desde la forma, o sea, desde el frente, nunca desde un lateral, con lo cual ha cargado y ahí viene aquí. Y estos, pues no los toca, no pasa absolutamente nada. Esto sí está en el reglamento, ojo, ¿eh? Vale, pues ya está. Lo bueno de que haya ocurrido estas cosas es que así veis qué puede ocurriros en una batalla pues de este calibre, por ejemplo, que habéis visto cómo se me ha torcido todo.
y cómo han surgido aquí cosas raras. Y esto viene muy bien para que podáis solventar pues estas situaciones que por alguna historia, pues a lo mejor ahí falta una cosita del manual, tal y cual. Bueno, pues aquí lo estamos viendo sin ningún problema, ¿vale? Pues vamos a ver, vamos a ver. Como ya os digo, esto ocurre una vez cada millón de partidas. Esto no es habitual, esto no es algo excepcional, por eso no se contemplan. Pero bueno, lo tenemos. Lo tenemos aquí apañado. Este de aquí. Vamos a ir con estos príncipes. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a girar, evidentemente van a girar, ¿vale? Van a hacer un giro de 1 y se va a mover 1 hacia este lado. Hacia este lado. 1 y con esto ya serían 2. Muy bien. Ahora, este de aquí se va a poder mover 3, con lo cual puede hacer el giro de 1. Se pueden solapar, no hay ningún problema. 1, ahí va, que lo he movido sin querer. Y 2. 2 y 1. 2 con 1, ¿vale? 2 con 1 y 3. No va a poder cargar por muy poquito. Por muy poquito no me van a poder cargar. Pues menos mal, menos mal. Y aquellos de allí que están muy solitos, aquellos de allí voy a tener que meter aquí todo brazaco, perdonadme. Vamos a moverles 3, 1 y medio. ¿Por qué 1 y medio? Porque van a poder dispararme. Fenomenal. Vamos allá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a ver. Bueno, pues ya están todas las unidades y perdonad si habéis escuchado por ahí que tengo a la niña por aquí por casa, ¿vale? Bueno, quitando eso, pues ya hemos terminado los movimientos por parte de los romanos. Habéis visto que ya se están acercando hacia a mí. Y yo creo que esto lo he movido, ¿no? Lo hemos movido ya lo que hemos podido moverle. 1 y medio. Se ha movido 1 y medio. ¿Podrán disparar aquí? Por poder pueden disparar, pero van a tener un problema. Van a tener un problema. Estos también podrán disparar. Vale, es la fase de... Bueno, ya hemos hecho las cargas, las fases de disparos. Vamos a empezar por este de aquí. Este de aquí, ¿quién va a poder disparar? Pues evidentemente va a poder disparar a mi unidad de arqueros púnicos. Que no va a tener ningún problema, ¿vale? No hace falta ver que tienen línea de visión, hay que trazar siempre desde el centro de la carta, para ver si hay línea de visión siempre desde el centro de la carta y al centro de la carta enemiga. Hay línea de visión, con lo cual no pasa absolutamente nada, se puede disparar y es lo que van a hacer. ¿Están a corta o a larga? Pues ahora mismo están a corta, así que van a poder utilizar 4 dadetes. Vamos a ver qué es lo que nos hacen. Tiene un alcance de 2, pero tiene, o sea, de 8 y tienen fuerza 2. Yo tengo resistencia de 5-5. Pues venga, necesitan sacar 4 más para impactar. Pues impactan con 2. Y ahora vamos a ver... Uy, este se me ha montado, perdonad. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Va a ocurrir que tienen que impactar con 4 más para hacerme una herida. Pues solo me como una herida. Vale, fenomenal. Pues solo una herida. Me quedan 5. Le quedan 5 aquí a mis arqueros púnicos. Pues esto ya estaría. Vamos ahora con estos de aquí. Este de aquí va a poder disparar. Pues por poder puede. Ahora bien, ¿por dónde? Pues vamos a ver. ¿Por dónde? Es que no queda otra. Por el flanco. Me van a disparar por el flanco, ¿vale? Es que no hay más. No hay más. Me van a atacar por aquí, por el flanco, sin ningún problema. Y están a corta, con lo cual disparan con 4 dadetes. La misma operación. Tengo 5 de resistencia, con lo cual van a 4. Pues venga, a 4. Pues ahí tenemos estos, no son profesionales ni nada, con lo cual los unos los retiramos. Y 5 y 6, venga, a 4 también. Y sale un impacto, que es el 5 este. Pues aquí lo tenemos. Un impacto y ahora quedarían aquellos de allí que se han movido solo 1 y medio, que evidentemente van a poder disparar pero van a tener un -1. ¿Por qué? Porque estos sí están aquí delante y les quitan visión. Entonces están a larga, a corta, están a corta porque está a menos de la mitad. ¿Qué distancia tienen? Distancia... Ah, no, esos no pegan. Los civiles armados no pegan. Creía que pegaban a distancia, pero no. Ahí están, solitos y apañados. Entonces, vamos a moverlos aquí. ¿Vale? Creía que esos disparaban, esos civiles armados. Pues ya estaríamos. Ya estaríamos, sin ningún problema. Muy bien.
sin ningún problema, entre comillas, porque ahora viene Paco con las rebajas. La fase de disparo ya está. Ahora movimiento adicional de los hostigadores. No hay hostigadores por ninguna parte, con lo cual no va a haber movimiento extra. Y ahora ya vamos con los combates, ¿vale? Vamos a empezar por el más fuerte, que es el general. El general me va a atacar. Venga, con 4 dados. Va a atacarme con 4 dados y vamos a ver cuántos negativos hay. Tiene 2 negativos. 2 negativos porque tiene 6 heridas. ¿Vale? 6 heridas. Tiene 2 negativos. Pero tiene un positivo debido a que el general está ahí, con lo cual pues hay que sumarle 1. Como son 2 negativos, al sumarle 1 se queda en un negativo. Entonces es un 4-4. Un 4-4. Y yo tengo aquí un 5, un 7-8. Pues de 4 a 7 a 4. Pues venga, a 4. A 4. Vale, es profesional, con lo cual, bueno, este 3 se quita. Estos dos unos los repite. Y, vale, ahora ha fallado. Vale, ha fallado. Este 5. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues efectivamente con este 5 ya vamos a ver si me hieren. Yo creo que no van a herirme porque necesitan, a ver, ahora mismo tienen de 4 hasta 8, pues tienen que sacar, de 4 hasta 7 debido a que tienen acompañantes, ¿vale? Estos romanos, pues tiene que sacar un 4 más para herirme. Y sale un 4, vale, me hieren. Esto es una faena, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí fuera, un momento. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo voy a pegar al general. Yo voy a pegar al general y le vamos a atizar con 4 dados también. Él va a tener un -1 a la defensa aquí y otro, porque le estoy atacando por el flanco, y otro -1 debido a que tengo aquí a mis compañeros. Pues vale. No está mal, no está nada mal. Vamos a ver, venga, pues entonces atacamos con todo lo gordo, vamos a darle ahí. Pues de 5 a 5, de 5 a 5, porque hay que restarle 2, pues de 5 a 5, pues nada, pues solamente la pifio con 1. Vale, aquí hay un 1, es profesional, con lo cual puedo impactar. ¡Bah! Vaya por Dios, pues nada. Y ahora pues la misma operación. Ahora es mucho más fácil porque solo se puede proteger con 5. Y yo tengo ataque de 5. Con lo cual, entre -1 y tal, las bonificaciones, pues nada, con 1 solo la pifio con 1. Fenomenal. Ha impactado con 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esto, pues, muere. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? El general y esta caballería palma. ¿Vale? Estos palman, así que esto me los llevo. Los quito de aquí porque ya no valen para nada. Esto de aquí se meten en su sitio, se quedan ahí. Y yo debería hacer chequeo de moral, ¿vale? Porque he matado al general suyo y tal, pero tengo que hacer chequeo de moral. Y van a tener que hacer las tropas chequeo de moral. Y con esto ya hemos terminado la batalla, de todas formas. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Chequeo de moral. 1, 2 y 3. Tengo, tengo 8 de moral. 8 menos 3 son 5. Pero mi general le da +1 de moral. Con lo cual son 6. Lo paso de manera automática. Los dados son de 6 caras. Con lo cual hay que sacar 6 o menos. ¿Ahora qué ocurre? Pues que habría que chequear la moral de todas las unidades para ver si se van al garete. Evidentemente, pues este escenario es estándar, es un escenario estándar en el cual, pues, si se muere el general, pues ha perdido la partida. Y en este caso es lo que ha ocurrido. Ha muerto el general romano, porque hemos empezado por la batalla más gorda, y se la ha liado parda, le he podido dar ahí bastante tela. Es normal que el general haya intentado venir a por mí para intentar machacarme en todo lo que pueda, y así pues porque son bastante fuertes los equites. La verdad es que tiene una fuerza de 5, ¿vale? Lo tenemos por aquí, fuerza de 5, que son más fuertes que los propios príncipes. Por eso ha atacado estos primero. 5, ojo, 5 y +1. Y hay una cosa que no he hecho, que se me ha olvidado, acordaros, que es sacar, pues esto, ataque furioso.
la unidad recibe más 2 más 3, pero un menos 1 menos 1. Como ha recibido un más 2 más 3, posiblemente me podría haber hecho más impactos. De hecho, voy a ponerme más impactos. Voy a ponerme 3 impactos más, por ejemplo. 1, 2, 3 y 3, 6. Voy a ponerme 3 impactos más, pero así de forma aleatoria porque ha salido este evento. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado aquí también? Pues que le ha dado un menos 1 al general. Y esto se me ha pasado, perdonadme que esto se me ha pasado. Siempre se me olvida lo mismo. Siempre se me olvida jugar los eventos. Pues efectivamente. Esto es lo que ha ocurrido, pues ya no hay más tutía. Se ha ido esto, se muere el general y se acabó y Santas Pascuas. Bueno, como habéis visto, pues he estado jugando sin los eventos prácticamente, porque no me he acordado de ellos. De todas formas, los eventos no son imprescindibles, con lo cual se pueden jugar sin ellos perfectamente, lo estáis viendo. Y ya estaría. Lo único, los eventos evidentemente se necesitan, sobre todo para tener en la mano y poder jugar a algún evento que tengas aquí, o para poder mover tus unidades, y también para el bot. Pero lo que es a la hora de las batallas, están las dos opciones de jugar con eventos o jugar sin ellos. Así que no pasa nada porque se haya ido aquí un poco la pelotilla. Habéis visto, lo importante es que hayáis visto cómo funciona, qué circunstancias se pueden llegar a dar y cómo resolverlo. Y nada, en el próximo escenario, a ver si me centro un poquito más con el tema este de los eventos y lo podemos ver tranquilamente ya ahí jugando en condiciones. Es que son muchas cosas a tener en cuenta. Entre los eventos, esto, el reglamento, que si mueves, que si atacas, que si explicas, que si tal, que si ves las reglas, pues se te va. Se te va todo, no puedes estar a todo, está muy claro. Así que nada, lo voy a dejar aquí, que espero que os haya gustado. No ha sido muy largo, tampoco ha sido muy corto. Yo creo que ha estado bastante bien la batallita. En este caso, pues la ha ganado pues aquí Aníbal. Así que no ha habido ninguna historia más así guay. Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí. Gracias por suscribiros. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y por aquí, por YouTube, evidentemente. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!